llevando a cabo sobre la primera carta del apóstol San Juan. Amén. Primera carta del apóstol San Juan. Ya hemos visto dos lecciones. Esta sería la tercera lección. Comenzamos a ver primero una especie de introducción y veíamos el propósito de la carta. ¿Por qué fue que se escribió esa carta del apóstol Juan? Veíamos varios puntos. Uno de ellos era para obviamente contrarrestar la herejía que se estaba levantando del gnosticismo, y hace 8 días veíamos una parte de esa. Veíamos entonces, en segundo lugar, vimos los versículos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Estamos mirando allá obviamente de lo que significa pues la comunión con Dios, la verdad de Dios, la manifestación del Hijo de Dios. Hoy vamos a mirar en tercer lugar la comunión con Dios y el perdón. Habíamos quedado como ahí entre esa parte. Vamos a ir entonces al evangelista Juan, la primera carta del evangelista Juan. Vamos a leer del versículo 5 hasta el 10, ya lo que nos resta de esta carta. Ya que vamos a ver versículo 5 hasta el 10, hay versículos en esta hora. Ubíquese allí, por favor. Usted tiene ahí en su Biblia que dice que Dios es luz. Y después obviamente la Reina Valera. Dice así la escritura, primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero decirle de antemano que este estudio es un poquito fuerte, pero hay que tomarlo como bien. Esa es la gran bendición de nosotros, poder estudiar la Escritura de una manera expositiva, exponer la palabra de Dios verso a verso, y así no evadimos ninguno. Hay muchos cristianos que cuando leen la Biblia tienen ciertos pasajes o versículos favoritos, o solo son promesas que le ayudan. Hay pastores que les gusta predicar promesas para levantar el ánimo del pueblo, ¿verdad?, de la iglesia, mantenerlos muy emocionados, con mucha fe supuestamente. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios como está escrita, sin saltar versículos. Así que es lo que vamos a hacer en esta hora. Como siempre, yo voy a estar leyendo estos versículos de primera de Juan, y cuando toque un verso que no está en Juan, fuera, usted me va a ayudar por favor a leer. Yo tengo 2 puntos esta noche. El primer punto va al versículo 5 al 7, que tiene que ver con: no es posible estar en comunión con Dios y andar en tinieblas. O sea, el título de este estudio es la comunión con Dios y el perdón. El primer punto tiene que ver con la comunión, y es que no es posible tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Y en segundo lugar es que no es posible no tener pecado para poder ser perdonado. No es posible no tener pecado para poder ser perdonado, que nos dirían los versículos del 8 hasta el 10. Ya vamos con la primera parte: no es posible estar en comunión con Dios y andar en tinieblas. Ahora entendamos que el apóstol Juan está respondiendo al gnosticismo. Es un grupo de personas que estaban ahí dentro de la iglesia, o por lo menos gente que ha abrazado esa parte del gnosticismo, donde ellos estaban diciendo, que es el punto principal del gnosticismo, la palabra gnosis significa conocimiento. Entonces ellos decían que hay que adquirir cierto conocimiento para poder ser salvos. De hecho, el gnosticismo es peligroso porque ellos dicen que Jesús adquirió mucho conocimiento al punto de que uno puede llegar inclusive hasta la divinidad, sino con el conocimiento. Entonces el gnosticismo lo que está diciendo es: mire, los dioses allá, ellos son espíritu y ellos no pueden tener contacto con la carne.
el hombre, su carne es muy depravada, es maldad, por eso ellos no pueden tener comunión. Pero ya si un hombre comienza a tener conocimiento, él va purificándose, entonces él tiene una vida espiritual. Entonces ellos más o menos manejan esto que es muy peligroso. Decían los cristianos, y eso es lo que estaba pasando en el gnosticismo, los cristianos tienen ahora algo que se llama el espíritu, ¿no? El espíritu de los dioses. Ellos son seres espirituales, pero ese espíritu es puro, es limpio, ese espíritu no se contamina, no se puede contaminar. La carne sí, o sea, esta carne es mala, entonces la carne no va a mejorar, la carne no va a cambiar, pero usted sí puede, con su espíritu obviamente, que es perfecto, porque ya usted tiene el espíritu de los dioses, o el espíritu de Dios, usted puede vivir. Y ahora la carne solamente es como una cáscara ahí que le perturba. Entonces, ese era el problema que había. Y como ya lo vine diciendo la vez pasada, y ahora otra vez lo vamos a afirmar, este es el peligro, es que decimos entonces, el ser humano es espíritu, por lo tanto el espíritu no se contamina, pero el ser humano es carnal, puede contaminarse, así que ¿para qué mejorar la carne? O sea, el ser humano puede cometer todo tipo de pecados, no hay ningún problema. Y ese era el pensamiento gnóstico, y defendían obviamente la perfección del hombre, defendían entonces que en el sentido espiritual el hombre no tenía pecado en su espíritu. Entonces ahí donde el apóstol Pablo tiene que entrar a tratar estos temas, y por eso mi primer punto es basado en los versículos 5 al 7, que no es posible tener comunión con Dios y vivir en las tinieblas. Voy a leer otra vez los versículos y luego tratamos de desglosarlo, que veamos. Dice que este es el mensaje que hemos oído, hablamos hace 8 días, que Juan está diciendo que él y los demás apóstoles vieron a Jesús, oyeron de Jesús, palparon a Jesús, tuvieron comunión con Jesús, porque estaba Juan, decíamos que estaba refutando la herejía de que era imposible de que Jesucristo se hubiera hecho carne realmente, ¿no? Recuerde que hay dos posturas, ¿no? Una, que era imposible de que Jesucristo se hubiera hecho carne, y la otra es que no, que la carne puede divinizarse. Entonces son los dos puntos que hay que tener en cuenta. Pero había un punto gnóstico que decían que era imposible que Jesús se hubiera hecho carne. Entonces, que cuando los apóstoles vieron a Jesús, lo que vieron fue una apariencia, lo veíamos hace 8 días. Y es de donde viene la palabra doceta o el docetismo, ¿no? Jesús fue solamente una apariencia, pero realmente los discípulos no era Jesús en carne, era una apariencia, era como una especie de fantasma, era como una especie de espíritu, que eso lo llamamos hace 8 días. Entonces Juan dice, no Señor, nosotros lo vimos a Él, y nosotros lo tocamos. O sea que Él realmente, Jesucristo realmente tuvo carne. Por eso Juan tiene que decir, el que no crea que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Pero ahora Juan toca la parte también de esta parte de los gnósticos, y parece que dentro de los cristianos hay también gnósticos, ¿verdad? Que aquí no haya ninguno, que creen que tienen comunión con Dios pero viven en tinieblas, que dicen con su boca que tienen comunión con Dios, pero su vida práctica demuestra que no es así. Entonces vamos con el versículo 5. Dice, este es el mensaje, este es. Sí, Juan está diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él. Sí, no hay otro. Juan dice, yo no vengo a inventar. Yo no me inventé el mensaje. No fue Pablo, no fue Pedro. A mí nadie me habló por ahí que alguien vino y me dijo. No, yo no vengo a escribirles aquí algo que yo me inventé o que oí por ahí de un ser humano. No. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Hemos oído de Él. O sea, el mismo mensaje que Él nos predicó es el que le enseñamos a ustedes ahora. Es el mensaje que vengo a traerles. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje? Y os anunciamos. Ese mensaje que hemos oído os anunciamos. Yo podría decir lo mismo. El mensaje que yo he oído de Jesús aquí en la palabra de Dios es el que anunciamos. ¿Cuál es? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Impresionante. Dios es. No dice que Dios contiene. Dios no contiene. Dios es.
luz. Recuerden que aquí está hablando de algunos atributos de Dios. Y los atributos de Dios, Dios, dice la Biblia tajantemente, Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es ira. Y aquí dice, Dios es luz. No es que Él contiene la luz, Dios es luz. Nosotros recibimos la luz del sol. Y usted puede tener la luz del sol. Y usted puede manifestar en algún sentido, o por lo menos ver esa luz. Pero usted no tiene el sol. Entonces, aunque algunas personas pueden ver la luz, no, necesariamente no tienen la luz. Algunas personas pueden tener y decir Dios es luz, pero si no lo tienen a Él, que Él es la luz, ahí es donde está el problema. Entonces, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Eso es tajante y otra vez está atacando el punto de vista gnóstico, que es el versículo que sigue. Pero antes de ese versículo, miremos por tan siquiera el Salmo, alguien que me ayude, 36:9 y el Salmo 43:3. Existe un contraste entre la luz y las tinieblas, según el verso 5. Existe un contraste entre la luz y las tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, usted no puede pretender que hay una milésima de tinieblas en Dios, porque Dios es luz. Entonces, el Salmo 36:9, ¿quién lo tiene? Y el 43:3. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Con Dios está el manantial de la vida, pero luego dice, en tu luz, o sea, la luz que tiene Dios, la luz que es Dios. ¿En tu luz qué? ¿Veremos qué? La luz. En la luz de Dios es que vamos a ver su luz. O sea, nosotros fuera de Dios no vemos la luz. Si usted quiere conocer, ver cuál es la luz de Dios, necesita estar en Él. Mucha gente pretende tener la luz, pero no está en la luz. Y el salmista dice, en tu luz. Es en tu luz que yo voy a ver la luz. Veamos el domingo. ¿Cuál es el problema de por qué la gente no puede entender el mensaje de Dios? ¿Por qué no lo pueden entender? Porque ellos están muertos espiritualmente. Para Él es locura. No oyen, no ven, no entienden. Están muertos espiritualmente. Entonces, por más que la luz se les trate de presentar, ellos no la van a ver. Por eso el salmista dice, pero cuando yo estoy en Él, que es la luz, en tu luz, veremos la luz. Y entonces el 43:3, ¿qué diría? El Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué necesitamos para estar en la presencia de Dios? Sería tu santo monte y tus moradas. La luz. Por eso él dice el salmista con una especie de oración y de ruego, Dios, envía tu luz y tu verdad, porque éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte. En otras palabras, es la luz de Dios, es la verdad de Dios en mi vida que me va a llevar a cumplir la voluntad de Dios. Es Dios en mí que me va a llevar a estar cerca de Él. Eso es lo que tenemos en ese salmo. Ahora, esa luz verdadera vino al mundo a alumbrar. Primera de Juan 1:9 y 8:12. ¿Quién me ayuda? Primera de Juan 1:9 y 8:12. Primera de Juan 1:9 y 8:12. Si confesamos nuestros pecados... Perdón. Juan 1:9. No es primera de Juan, es Juan 1:9 y 8:12. Juan 8:12. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo, ¿sí vio? Jesucristo dice que es aquella luz verdadera, venía a este mundo. Está hablando de la manifestación de Jesús. Él es la luz verdadera que venía a este mundo. Y en 8:12, Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. entonces cuando las tinieblas llegan, desaparece, cuando las tinieblas están, no hay luz. Pero cuando la luz viene, desaparecen las tinieblas. Es lo que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas. Ahora vamos a mirar eso con el versículo 6 y 7 de primera de Juan, que es donde estamos. Entonces Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, él lo deja tajante. Dice Juan, a ver, yo quiero decirles algo. Este es el mensaje que hemos oído de él y este es el que les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje es este: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Entonces, como consecuencia de eso, verso 6, si decimos que tenemos comunión con él, ¿con quién? Con la luz. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que es luz, porque ellos decían, yo tengo comunión con Dios. Bueno, entonces, si yo digo que tengo comunión con Dios, que es la luz, y él se mete, si decimos nosotros que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿ven? Yo puedo decir que tengo comunión con la luz, yo puedo decir que tengo comunión con Dios, pero el problema es que yo ando en tinieblas. O sea, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, lo que Juan está diciendo acá, ojo, porque muchos de estos gnósticos y algunos que dicen ser cristianos son unos mentirosos. Eso es lo que son. Son mentirosos y no practican la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz y ellos dicen tener comunión con Dios, que es luz, pero ellos andan en tinieblas. O sea, ellos hacen las obras de las tinieblas. Pero les dije al comienzo que este estudio es un poquito fuerte. Ahora, volviendo a Juan 8:12, que dice: el que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, miren lo que Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si hay gente que dice que está siguiendo a Jesús, pero anda en tinieblas, ¿lo estará siguiendo? No, está siguiendo una religión. Está siguiendo una religión, está siguiendo una iglesia, está siguiendo a un hombre, está siguiendo hasta puede ser una doctrina, pero a Jesús no. Porque él dice: el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Ahora vamos a mirar ese contraste con Juan 3:19 al 21 y el 12:46. Evangelio de Juan, capítulo 3, 19 al 21, y lo vamos a mirar, y luego el 12:46. Que por favor lean ese pasaje. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces dice que, ¿cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación del hombre? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces, quien está en tinieblas, sus obras son malas. Ahora, la única obra buena es la obra de la luz, pero como nosotros nacimos en tinieblas, tinieblas es igual a pecado. Nosotros nacimos en pecado, nacimos en tinieblas, entonces nuestras obras son malas. Pero dice que la luz vino, pero los hombres no amaron la luz, sino que amaron las tinieblas. Y dice Jesús, y Juan está hablando acá, y no quieren venir a la luz, que es Dios. ¿Para qué? Para que sus obras de las tinieblas no se manifiesten. O sea, porque la luz lo alumbra todo, la luz lo ilumina. Y cuando una persona se acerca a Dios, que es la luz, sus obras de tinieblas se van a manifestar. Obviamente Dios quiere que se manifiesten. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta, para que la persona corrija, para que la persona diga: yo te pido, Señor, perdón por estas obras de tinieblas, me arrepiento, y entonces ahora sí te sigo a ti, que eres luz, sigo las obras de la luz. Pero dice ahí la Biblia, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque aman sus obras de las tinieblas. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque ellos aman las tinieblas. ¿Ve? Y el 12:46. Juan 12:46. Yo a la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De hecho, Juan, creo que, no sé si lo mire ahora, dice que las tinieblas van pasando. O sea, uno entra en tinieblas, pero las tinieblas van pasando. Digamos, uno entra en pecado, pero el pecado va pasando, se va apartando. Entonces este pasaje es muy
muy tajante, o este punto es muy tajante, porque lo que estamos viendo es que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si alguien dice que tiene comunión con Dios, se supone, o alguien dice yo soy regenerado, entonces, pero su evidencia son tinieblas o pecados, entonces está diciendo Juan, aquí no es posible. Entonces, primera de Juan 1:6, volvamos, si decimos, y se mete, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, podemos decir que hay una cantidad de hipócritas allí, que lo único que hacen es mentir porque no tienen la verdad, no practican la verdad, practican en la mentira, practican en las tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, no solamente ahora dice que Él es luz, sino que Él está en luz. Dios le dice, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Miren, no solamente nos lleva a que tenemos comunión con Dios ahora, sino que ahora vamos a tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Imagínense, todos nosotros estábamos en tinieblas, ¿sí o no? ¿Y qué hacíamos? Obras de tinieblas, practicábamos el pecado, nos aborrecíamos, nos odiábamos, nos matábamos, chismoseábamos entre nosotros, todo eso. Pero se supone que a nosotros acá el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz. Él es luz, lo estamos siguiendo a Él. Entonces, si yo tengo comunión con Dios porque Él es luz, voy a tener comunión con mis otros hermanos que son de la luz. Él no dice que yo voy a tener comunión con los impíos, no, de hecho no puedo. Pero si yo sí puedo tener comunión con mis hermanos, porque ellos también tienen comunión con la luz que es Dios. Si usted tiene comunión con Dios que es la luz, si yo tengo comunión con Dios que es la luz, entonces yo voy a tener comunión con usted, que es mi hermano, que es mi hermana. ¿Por qué? Porque usted tiene comunión con el dador de la luz, o el que es luz, y yo también tengo comunión con Él. Ese es el punto que Él está tratando de mostrar acá. Entonces yo tengo aquí unos puntos que quiero mencionarle, que escribí. Entonces no es tener una información de la luz, es vivir en ella, es lo que Él está tratando de decir en estos versículos. No es solo tener una información de la luz, es vivir en ella. El reflejo de tinieblas en los creyentes es evidencia de una falsedad, de una religión. Cuando gente entonces dentro de la iglesia practica los pecados o está en pecado, ¿qué es pecado? Ya lo hemos dicho aquí, Juan lo repite otra vez, por eso cantamos ahora ese himno, obedecer. Cuando una persona no obedece a Dios, ella está en tinieblas. Y si ella es desobediente, está en pecado, está en tinieblas, entonces lo que tiene es una hipocresía, una religión, no la vida de Dios. El andar en la luz de Cristo y su palabra evidencia la comunión con Dios y permite, como ya lo dije, la comunión con los demás hermanos, porque ellos viven igualmente en esa comunión. Caminar en tinieblas nos habla de personas que aman este mundo, que no han renunciado a su pecado, o sea, son desobedientes, aunque digan conocer a Dios. Otra vez, caminar en tinieblas es una evidencia de que se ama más este mundo. Cuando yo desobedezco los mandamientos de Dios, lo que estoy diciendo es que yo amo más este mundo. Su palabra no me interesa, sus mandamientos que son de la luz no me interesan. Por eso yo amo más este mundo y entonces yo hago las tinieblas, aunque venga a la iglesia, aunque sea religioso. Y esto nos sacude. Y entonces, terminando el versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y aquí esto es muy importante porque, como vamos a ver ahora, va a introducir el punto del pecado, del perdón del pecado, porque en ningún momento Juan está diciendo que ya somos perfectos, sino que hay un proceso de perfección, de abandonar las tinieblas y de entrar a la luz. El mismo Juan nos diría cuál es la evidencia o una de las evidencias de la luz, y es precisamente el amor a los hermanos. Ahí miremos el capítulo 2, yo lo voy a leer rapidito, del 7 al 11, capítulo 2, del 7 al 11, aunque esto es para dentro de 15 días, pero igual lo voy a leer. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Esto es lo que quería decir, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, otra vez vuelvo a tocar ese punto, después lo miraremos con más amplitud, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, una evidencia acá es el amor. Si yo no puedo amar a mis hermanos en Cristo,
estoy en tinieblas. Porque dice, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que ese es el punto, hermano, de las tinieblas. Es muy peligroso, porque el punto de las tinieblas, ay, me escuchen, mírenme acá lo que les voy a decir, esto es duro. Hay gente que está en una iglesia de cuerpo, de presencia, de religioso solamente, pero él está en tinieblas. Como él está en tinieblas, él está cegado, espiritualmente está muerto, sus ojos él no puede ver. Así que para él no hay diferencia ir a un culto, escuchar un mensaje, escuchar una palabra, cantar, estar en la adoración. Él no hay diferencia que ir a la calle, decir groserías, decir mentiras, ir a cantinas, beber, tomar, fumar, hacer lo que quiera, desobedecer, pero vuelve al culto, está en el culto, está. Para él no hay diferencia porque él está ciego. Él está en tinieblas, pero él usa la iglesia como una religión, como un escapismo para algo. Pero no es él. Él está en tinieblas. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Por eso aquel día, cuando el Señor venga, Él va a decir, muchos me dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto. El Señor dice, yo no los conozco. Por eso Juan quiere meter el dedo en la llaga y decir, tenemos que examinar nuestra vida. Y una vez le escuché al pastor Pablo va a predicar sobre Primera de Juan, y creo que encontró como 7 evidencias de un verdadero cristiano, de una persona regenerada, y una de esas es precisamente la comunión con Dios, o en este caso guardar los mandamientos de Dios. Bueno, no me voy a expandir aquí más porque quiero pasar al otro punto que también es bien delicado. Bueno, es la continuación realmente de esta parte, que sería número 2, no es posible no tener pecado para poder ser perdonado. Y yo le leo versículos 8 y versículo al 10. Y otra vez, si decimos, recuerden que él viene hablando de ese punto, si decimos, porque hay gente que estaba allí que estaba diciendo eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es injusto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El tema de esta noche es la comunión con Dios y el perdón. Número 1, no es posible estar en comunión con Dios y andar en tinieblas. Hermano, por favor, no es posible. Si yo miro la palabra y sé que estoy en desobediencia, tengo que examinar mi vida, porque entonces no me he arrepentido verdaderamente. Número 2, no es posible no tener pecado para poder ser perdonado. Es el otro punto que ahora va a tocar Juan. Porque no solamente acá hay los gnósticos, como lo dije al comienzo, sino también que algún sector de la iglesia fácilmente puede llegar a decir, el Señor ya me perdonó, el Señor ya me limpió todos mis pecados, ya no tengo pecado. Ya no tengo pecado. Este es el otro peligro, y que Juan tiene que entrar a atacar. No solamente es decir, confesar que ya no tiene pecado, sino que lo que va a decir es muy duro, sino que hay personas dentro de la iglesia que están tan acostumbrados a desobedecer a Dios en algún punto, que se cauteriza eso y llegan a decir, yo no tengo pecado. La razón por la cual no me arrepiento, la razón por la cual yo no puedo abandonar esa tendencia pecaminosa en mi vida, es porque ya la curtí. Y ya no hay una voz de Dios o una voz del Espíritu Santo que me diga, que me muestre esa desobediencia como un pecado. Y aunque voy a la iglesia, yo practico ese pecado, pero llego a decir, yo no tengo pecado. O sea, es posible yo orar, es posible yo tener comunión con Dios, estar en una desobediencia, pero tener comunión con Dios aunque practico la desobediencia, acercarme al santo, pero en una desobediencia, y decir que Dios me oye, que Dios está conmigo, camuflando ese pecado. Es igualito. Algunos aquí, verso 7, verso 8,
si decimos que no tenemos pecado, ¿no? Yo no he pecado o mi pecado no es tan grave, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ven? Hay un engaño. Nos engañamos a nosotros mismos. No solamente hay un engaño, sino que la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Este punto es muy delicado. Yo les he dicho a ustedes una y otra vez aquí, lo hemos dicho una y otra vez, una evidencia de que verdaderamente hemos sido regenerados, que el Espíritu Santo está en nosotros, es que cada vez que leemos la palabra, cada vez que oramos, nos vemos más y más pecadores y con más necesidad de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo en la vida espiritual? Porque yo me veo más pecador. Cada vez que yo vea más la santidad de Dios, más pecador me veo. Pero si hay personas que están dentro de la iglesia y pasan los años, no se ve en el pecado, no hay un arrepentimiento. Yo quisiera preguntar, ¿usted se arrepintió antes de venir acá? Ahorita yo fui y me arrepentí. Diciéndole, Señor, perdóname, que en mí hay mucha desobediencia todavía, mucho pecado. Pero si usted pasa la semana tranquilo, usted no tiene pecado, usted está negando lo que el Señor está diciendo acá. Se está engañando a sí mismo y la verdad de Dios no está en usted. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Había gente que decía, no, yo no tengo pecado, porque ¿cuál es el otro punto? El punto de creer que ya, no, yo ya me perdoné una sola vez y yo le leo Hebreos 10, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados. Yo soy perfecto, en mí ya no hay pecado. Bueno, puede ser, pero no lo reconozco porque Jesús ya me justificó. Ojo que la justificación es una cosa y la santificación es otra cosa. Ser justificado indica legalmente delante de Dios no quiere decir que yo soy perfecto. Yo voy a seguir pecando y voy a necesitar siguiendo arrepentirme. Necesito seguir arrepintiéndome. Aquí hay dos puntos del versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, número 1, nos engañamos a nosotros mismos. Número 2, la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, este es el otro punto. Aquí dice si decimos que no tenemos pecado, se refiere a esos gnósticos que decían, no, nosotros ya tenemos al Espíritu de Dios, un espíritu renovado, yo ya no tengo pecado. Yo ya no tengo pecado. Hay gente que vive así, yo no tengo pecado, así que si yo peco, no, el Señor ya me justificó, yo puedo pecar, no importa, no tengo pecado. Pero luego el verso 10, si decimos que no hemos pecado, es otro punto. Otro sector que allá decía, no, nosotros no hemos pecado. ¿Te acuerdas que tiene relación a las tinieblas? Yo tengo comunión con Dios, pero usted cómo vive en tinieblas. Juan dice, no, entonces la verdad no está en usted. Ahora dice, usted dice que usted no ha pecado. No, yo no he pecado. Mire, hermano, por favor, yo a usted, y si usted me ve algo en mí, dígamelo, por favor, pero si yo veo en usted una desobediencia al Señor, ¿eso no es pecado? Si usted no ha arreglado un asunto con Dios legalmente, bíblicamente, ¿eso no es pecado? ¿Y usted dice que no es pecado? O sea, ¿pretende usted engañar a Dios? ¿Que es justo? ¿Que es luz? Si decimos que no hemos pecado, o sea, usted dice que no es pecado porque usted sigue buscando a Dios, sigue la comunión con Dios, pero está en desobediencia. Entonces, al punto de que ya cogió eso y lo amortiguó, no sé cómo se dijo, ¿cómo es que se dice? Hizo tanto callo eso en su corazón que ya no lo siente, lo tapó y dijo, pasó por encima, eso no es pecado. Entonces dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, yo digo que eso no es pecado, yo digo que no hay pecado, pero Dios me dice que sí, por su palabra me está mostrando que sí. Cuando leo la Biblia me dice que sí, que en mí hay una desobediencia, o sea, en mí hay pecado. Dios me dice que hay pecado, pero yo digo que no. Entonces dice, le estoy haciendo a Él mentiroso. O sea, Él es mentiroso, Dios es mentiroso, que me dice que yo sí he pecado, pero yo digo que no. Y entonces para salirme de eso, es que el pastor me la tiene montada. No, es un pecado delante de Dios. El pastor solamente predica la palabra y ya.
Pero no solamente le hacemos al mentiroso, sino que su palabra no está en nosotros. O sea, su palabra no ha entrado ahí. La luz no ha venido ahí. Esa es la razón por la cual ese pecado que yo tengo no lo veo como pecado, como para tomar una decisión de apartarme de él. Si yo no lo veo como un pecado que ofende a Dios, jamás me voy a apartar de él. ¿Y sabe por qué? Porque lo amo. Cuando una persona no quiere abandonar ese pecado es porque lo ama. Y si lo ama es porque está en tinieblas todavía. Entonces, le hacemos a él mentiroso, pero hay un punto, su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué es? Un inconverso, un impío, como veíamos el domingo en la palabra. ¿Recuerda cuando veíamos eso? El impío, ¿qué hace? No ve, no oye, y nada le sube al corazón, porque está totalmente muerto. Solamente el espiritual, el que ha sido regenerado, puede ver las cosas de Dios. El impío no. Ya me fue el tiempo, no alcancé a ir a estos pasajes que tenía acá. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Alguien que me lo busque y otra persona lee Salmo 32, 1 al 6. ¿Qué pasa si no confesamos los pecados? Porque el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados. Entonces mire, el 8 y el 10 nos están diciendo, el 8, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, número 1, la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Pero el versículo 9 está en la mitad para decir, si yo reconozco el pecado, entonces ¿qué debo hacer? Debo confesar mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a mirar dos pasajes más. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice aquí 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. El asunto es que muchas personas dicen, confiesan el pecado y creen que confesar el pecado es decir, Señor, he pecado, perdóname. Esa es una parte y debe hacerse. Pero ya Proverbio nos dice más claro, el que encubre su pecado. Es lo mismo aquí si decimos que no tenemos pecado. ¿Ven? ¿Qué es encubrir el pecado? Decir que no tengo pecado. A mí me inquieta cómo gente escucha un mensaje y salen siendo los mismos. O sea, encubren su pecado. Pero cuando un mensaje es predicado y esa persona sale con ese temor a arrepentirse, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, o sea, no saldrá de ahí, más el que lo confiesa, igual que Juan 1:9, pero algo más. ¿Y qué? Y se aparta. Más el que lo confiesa, o sea, reconoce que ha pecado y se aparta, alcanzará misericordia. No solamente que lo confiesa, sino que se aparte, hay que tomar decisiones. Por eso Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. O sea, cuando yo confieso y me aparto y me limpia de toda maldad. Pero hay un detalle, ¿qué pasa si yo reconozco el pecado o me doy cuenta que hay pecado, pero no me aparto? Entonces vamos a mirar Salmo 32, 1 al 6. ¿Quién lo tiene, por favor? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no oculta iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire que David tuvo la experiencia, en el Salmo 51 vemos el arrepentimiento, pero cuando él pecó con Betsabé y él ocultó eso, él estuvo tranquilo por mucho tiempo. Y después él se da cuenta que no es buen negocio tapar el pecado. Por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a reconocer nuestros pecados y a confesarlo, porque si ese pecado está ahí y no es confesado, y cuando hablo de confesado es arrepentirse, es un cambio, o sea, abandonarlo. Porque algunos de ustedes pueden decir, sí, yo sé que está mal delante de Dios, yo sé que lo que hago está mal delante de Dios, y va a cambiar el otro año. Y pasa el año, y al otro año. ¿Y cuánto lleva? ¿Y cuánto lleva?
¿Qué es verdadera confesión? Señor, yo sé que estoy mal delante de ti, tu palabra me ha hablado esta noche, sé que estoy mal delante de ti, perdóname, Señor, y a partir de hoy arreglo el asunto ya contigo. Amén. ¿Y qué pasa si no lo hace? O usted está en tinieblas y no es regenerado y por eso no lo hace, o tiene que ser muy duro espiritualmente para no hacerlo, y entonces le va a pasar lo de David: cuando callé, se envejecieron mis huesos y entré en un estado de resequedad. Y no sé, esa condición es muy mala. Termino con dos pasajes más. El Salmo, ayúdenme acá, 19, 12 y 69, 5. ¿Qué debo hacer entonces? Salmo 19, 12 y 69, 5. ¿Qué debo hacer? ¿Quién tiene el Salmo 19, 12? ¿Quién podrá entender tus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Hermano, ¿quién puede entender sus propios errores? Esto de yo mandaba una imagen, y es verdad que es más fácil ver los errores de los demás. Como le decía, yo le puedo ver 1000 pecados a mis hermanos, pero no verme ninguno a mí, porque así somos nosotros. Por eso David tenía que orar, o el salmista tenía que orar: Señor, ¿quién podrá entender sus propios pecados? ¿Entiende usted su propio pecado? No. Entonces ora: líbrame, Señor, de los que me son ocultos en mí. Aquellos pecados que estoy cometiendo, pero que son ocultos, que solamente van a venir a la luz por la palabra. Por eso esta noche que estamos acá, este mensaje, y los que están oyendo allá, este mensaje es la luz que entró a iluminar nuestra condición. Y de pronto eran ocultos, hasta hoy yo mismo los oculté, pero la palabra los sacó a la luz. Líbrame de esos que me son ocultos. ¿Y el 69.5 qué dice? Salmo 69.5. Dios, tú conoces mi insensatez, mis pecados no te son ocultos. Dios, tú conoces mi insensatez. ¿Quién la conoce? Y mis pecados no te son ocultos. ¿Cómo yo puedo decir que no tengo pecado cuando a Dios no le es oculto mi pecado? Cuando Dios sabe mi pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos verdaderamente, cada día tenemos que arrepentirnos de verdad. Cada mensaje tiene que llevarnos a tomar una decisión. No es venir y llenarnos aquí la cabeza de conocimiento. Es que llegar a tomar decisiones ahora mismo. Señor, ¿dónde estoy fallándote? Yo no quiero decir que tú eres mentiroso cuando tú me conoces, cuando tú sabes, realmente conoces mis errores. Él puede, yo no los conozco, Él sí sabe, y a través de la palabra me los muestra, me los ilumina. Yo, Señor, te pido perdón, ayúdame a corregir, me aparto y salgo y voy corrigiendo las cosas. Pero yo no puedo estar aplazando más esto. Por favor, si Dios le habló esta noche, tomar decisiones. Oremos.